voy a hacer referencia al mismo, perdonad que tengo aquí demasiados documentos abiertos. Y el siguiente bloque lo hemos titulado Autonomía del humano frente a la inteligencia artificial y desinformación. El mismo corre a cargo de Luis Miguel González de la Garza, es profesor de Derecho Constitucional de la UNED, que ha hecho algunas aportaciones y va a hacer sin duda más un especialista, pero hoy, pues ahora precisamente tenía una clase y lo he asumido yo mismo. Bien, voy a, en estos minutos, en la medida que dé tiempo, voy a poner una pequeña presentación por cuanto se hace referencia a algún texto concreto que podría incluir la Carta, variando la regulación existente. Hay que señalar, en este sentido, perdonad, a ver si se comparte bien, si no, pues no utilizaré presentación y ya está. Bien, entiendo, no sé si se ve la presentación utilizada, porque yo la veo bastante mal, pero entiendo que se ve básicamente de estos temas. ¿Qué es lo que hay que señalar? Antes ya se hace alguna referencia. Yo respecto de neutralidad, insisto, no sé si los demás estáis viendo relativamente el texto, no me va a dar tiempo a leerlo entero, pero sí que propongo una regulación mejor de la neutralidad en Internet, llamándole derecho a la neutralidad de una Internet abierta y especialmente teniendo en cuenta que ha habido la primera sentencia importante sobre la materia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una materia que está regulada en un reglamento, pero que sí que necesitaría la definición de algunos contornos. Yo creo que la Carta es un buen momento para plasmar blanco sobre negro alguna de las aportaciones de esta sentencia. La neutralidad está formalmente reconocida en la Ley de Derechos Digitales, pero creo que sí que es interesante hacer algunas concreciones. No voy a leer ahora todo porque también hay algunas aportaciones al respecto de Margarita Robles, pero sí que definir que no se admitirán prácticas comerciales que combinen tarifas cero, por ejemplo, y medidas de bloqueo o ralentización que puedan dificultar técnicamente o imposibilitar el acceso o el tráfico asociado, por ejemplo, o que solo cabrán diferencias objetivas entre los requisitos técnicos en materia de calidad del servicio, pero sin entrar en consideraciones de índole comercial, que son contrarias a la neutralidad. Este es un texto provisional que habría de condensar algo más, pero que son a partir de extractos de esta sentencia. Me centro, en todo caso, en la libertad de expresión y libertad de información. Hay que decir que en muy buena medida es positivo que haya una regulación muy amplia. La Constitución actualmente no aborda, como es lógico, Internet ni los problemas particulares y ha quedado especialmente desfasada respecto del alcance de la prohibición de censura previa y, sobre todo, de la necesidad de garantías judiciales. Yo creo que aquí la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya es bastante clara como para que se introduzca en una Carta de Derechos Digitales sin textos normativos y deshojemos la margarita para dejar claras algunas garantías. En el texto en cursiva que aquí se presenta sería lo que añadiría a esta amplia regulación. Se afirma, y es positivo siempre recordarlo, que también en Internet o en el entorno digital ha de haber veracidad, pluralismo informativo, diversidad de opiniones e informaciones. Yo me gustaría añadir, sobre todo, que solo autoridades, o en su caso, autoridades independientes, podrán evaluar el cumplimiento de estos principios en los contenidos difundidos por medios o plataformas digitales. Es decir, esto de afirmar la veracidad, entre otras cosas, si tenemos en mente el tema de la desinformación, es muy peligroso que quede en manos de autoridades que no sean judiciales. También me he permitido señalar como posible texto que solo por ley podrán imponerse a los medios o plataformas e intermediarios obligaciones para el cumplimiento de dichos principios, principios como la veracidad, entre otros. Entonces, al menos sea con la garantía por ley y que, en todo caso, si se imponen garantías a los intermediarios, como la autorregulación regulada, etcétera, se exigirán medidas de transparencia y garantías efectivas de recurso a los afectados por las medidas que se adopten. Creo que son elementos muy importantes a partir de la experiencia alemana y francesa y a partir de resoluciones internacionales que se incluyan recursos efectivos para las personas afectadas por las medidas que adoptan las plataformas. También, relativo un poco al tema de desinformación, añado este último párrafo que señale que las acciones preventivas que adopten los poderes públicos para el cumplimiento de estos principios y especialmente en la lucha contra la desinformación habrán de ser públicas para garantizar la tutela efectiva y diversos derechos. Bien, yo es que no veo especialmente bien la presentación, no sé por qué me da algunos problemas, pero también se regula y de manera muy amplia que los responsables de medios de comunicación o entornos digitales, yo hablaría de plataformas o intermediarios, señalaría
que se obliga a que adoptarán los protocolos adecuados para garantizar derechos. Esto aparece ya y en 2 años no ha servido para nada respecto del derecho de rectificación o algunos otros. No obstante, yo creo que sería de interés que estos protocolos que se impongan a las plataformas habrán de ser publicados íntegramente, así como facilitarse información sobre los criterios de aplicación de los mismos. Porque es muy importante que las plataformas adopten estos protocolos, pero que sean especialmente transparentes. Así como de los órganos internos o externos que apliquen tales protocolos, porque, como sabemos, las grandes plataformas se están constituyendo de motu propio, como Facebook, algunos órganos de autorregulación. Creo que es importante estas garantías. Y será necesario, reitero, la existencia de mecanismos rápidos y efectivos para la impugnación de las medidas que adopten las plataformas en estos mecanismos de autorregulación. Bien, también estos protocolos se hace referencia, por ejemplo, con relación a cuando la información ha sido clasificada o priorizada o cuando haya sido patrocinada por un tercero. En este caso, creo que se pueden incluir garantías específicas para el ámbito electoral, que se subraye la necesidad de que quede el rastro del dinero en materia electoral. También, y yo creo que es muy positivo, la inclusión de garantías como solicitar del prestador la no aplicación de técnicas de análisis ideológico. Y aquí habría que dejar algo más claro, si el caso de que un usuario quiera que su plataforma no aplique mecanismos de perfilado ideológico, pues habrá que dejar claro que el ejercer de ese derecho no puede tener consecuencias negativas para el disfrute de los servicios. Creo que es importante, porque hoy por hoy el sistema opt-in lo tomas o lo dejas como las lentejas, o aceptas los términos y condiciones o no disfrutas del servicio. Bien, respecto de verificación y retirada de contenidos, creo que es interesante añadir que el bloqueo o el acceso a contenidos que aún no han sido difundidos requerirá de autorización judicial previa, porque se hace una referencia a la prohibición de censura previa. Yo creo que cuando se intenten restringir contenidos que aún no han visto la luz, pues en razón de la prohibición de censura como mínimo y en vinculación con el actual secuestro judicial, sería interesante introducir esta intervención judicial. Bien, por ir avanzando también, creo, me falta una redacción más depurada, pero ya creo que alguna de las preguntas ha hecho y está en debate, en pleno debate con la Directiva de Servicios, el papel, la imposición de mecanismos algorítmicos para el control de contenidos por propiedad intelectual, protección de datos, terrorismo u la protección de otros bienes. Yo aquí considero que al menos hay que poner la garantía judicial para solicitar a los prestadores la imposición de la posibilidad de bloqueos, esto ya existe en la jurisprudencia europea, y que por ley podrá imponerse a los prestadores la inclusión de sistemas automatizados de detección de contenidos que sean ilegales. Y lo importante es que en esos casos se regule la transparencia respecto de la imposición de estos mecanismos de filtrado de contenidos o de bloqueo de contenidos. La ley, además, tendrá que regular, primero, garantía legal y, segundo, transparencia y que se impongan también mecanismos y garantías de las personas frente a los contenidos que les han sido bloqueados. Bien, voy concluyendo también. Hago referencia a que la ley regulará medidas de restricción, desconexión, cierre, bloqueo, filtro u otras restricciones de acceso a Internet y a sus contenidos y, especialmente, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo renovada en verano de este año, que ha de haber una norma de calidad que habrá de determinar qué autoridad puede adoptar tales medidas, bajo qué presupuestos, qué alcance y duración, y que habrán de contar con una ratificación o autorización previa o inmediata de un órgano de naturaleza judicial o de naturaleza independiente. Y que en el caso, y pensemos en el decretazo digital en el que hoy por hoy el Gobierno puede adoptar sin ningún control judicial el cierre directo de Internet y la intervención de las comunicaciones, creo que aquí hay que poner mayores garantías y dejar más claras las mismas. Bien, concluyo. Haría referencia al derecho de rectificación. Creo que está pésimamente regulado y que hay que vincularlo, el derecho de rectificación de libertad de expresión e información, con el derecho de rectificación de datos. Además, el actual derecho de rectificación en Internet no sirve para nada, porque queda condicionado a que se ejerza en los 7 días desde que la información se ha ubicado, porque se sigue aplicando la ley del 84. Esto hace que sea absolutamente inútil. Creo que el derecho de rectificación ha de estar vinculado, como ya lo hace el Tribunal Supremo, con el derecho al olvido, con el derecho de supresión y con derecho de rectificación, y que incluso la Autoridad de Protección de Datos tenga competencia en la materia. Bien, para ir concluyendo, en el tema de neurotecnologías es Luis María el que había trabajado este tema.
Cabe recordar un poco el concepto de Wikipedia, que es esto de la neurotecnología. Es un conjunto de herramientas que sirven para analizar e influir sobre el sistema nervioso del ser humano, especialmente el cerebro. Bien, se puede hablar también de un neuroderecho para conectar esta neurobiología y la psicología. En este sentido, es muy positivo todo lo que se ha regulado. A mí me gustaría recordar que, aparte de la regulación específica de las neurotecnologías, el derecho de inteligencia artificial del artículo 23 regula la prohibición de uso de sistemas de inteligencia artificial, y yo creo que se puede decir para alterar, manipular, controlar o perturbar la voluntad o personalidad, emulando lo que ya regula la prohibición de sectas en el artículo 515 del Código Penal. También en el ámbito de menores, también hace referencia a estas técnicas y a la prohibición de técnicas de manipulación y de control de la voluntad a través de técnicas. Y esto ya se vincula directamente al artículo, que no voy a leer ahora, y creo que en general es bastante positivo respecto de los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías. Quizás sea excesivamente amplio, pero he incluido alguna posible modificación, sobre todo cuando se hace referencia a la calidad de los datos con los cuales trabajan estas técnicas de neurotecnología. Bien, insisto, ahora sería muy amplio, pero creo que en mi balance general habrá que esperar el de Luis María, que no ha podido participar en este momento, pero que la regulación es bastante positiva y bastante amplia porque es especialmente novedosa. Bueno, sin más, pues paso ya dejo de compartir esta pantalla y me gustaría pues que hicierais cualquier reflexión sobre todo este bloque, que he hecho algunas referencias para ver en qué podíamos completar estas apreciaciones. Muchísimas gracias. Estrella. ¿Se me escucha? ¿Me escuchas, Lorenzo? Vale, perfecto. Y no te escucha. Voy a compartir vídeo, voy a compartir. Es que era por no cargar, como estamos mucho. Bueno, me ha parecido que has mencionado, en este artículo que estás comentando de libertad de expresión y libertad de información, la idea de desinformación, ¿no? Y sobre todo porque en su apartado primero dice los principios constitucionales de veracidad. Bueno, a mí es que me está preocupando mucho determinado tipo de iniciativas con relación a la desinformación, posiblemente sobre texto de utilización de botnets para lanzar fake news, etcétera. Tenemos el escándalo también de Cambridge Analytica, que ha marcado bastante. Pero claro, ¿dónde dejamos, por ejemplo, el error? Es decir, ¿cómo vamos? Porque la doctrina constitucional, es decir, cuando hablamos de veracidad, tenemos claro que no es la exacta adecuación a la realidad, sino, bueno, la diligencia en contrastar fuentes serias, solventes y fiables. Pero, por ejemplo, el error puede estar amparado en su caso. Entonces, a mí sí que me preocupa determinado tipo de iniciativas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la iniciativa de la Unión Europea con relación a la desinformación, a mí la definición que acaba de dar, pues no me termina de calmar mi inquietud por la seguridad jurídica. Si hablamos de la orden ministerial reciente con relación a la actuación de esta comisión permanente contra la desinformación y otros órganos, el Comité de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, cuando yo he ido a buscar medidas concretas, es decir, en qué se va a concretar la actuación específica contra la desinformación, me he encontrado que lo que hay es un protocolo, pero no se desarrollan medidas específicas. Es decir, oiga, si yo soy responsable de un medio de comunicación o de una red social, ¿en qué me puede afectar? No sé si te parece pertinente o si deberíamos hacer alguna referencia a la desinformación en las observaciones a este apartado que tú estás comentando. Yo esto precisamente he cortado y pegado en el chat, que he incluido bastantes propuestas, que las acciones preventivas, porque salvo acciones judiciales o de autoridades independientes en el marco de una ley, como existe en otros países, yo creo que lo único que puede hacer el Gobierno son acciones preventivas vinculadas a la seguridad de la información. Y a este respecto, precisamente el elemento más importante es que no se atreven a decir cuáles, porque muchas de ellas serían inconstitucionales. Y precisamente lo que se hace, lo que se está haciendo, no lo sabemos. Y por eso propongo la regulación, que ahí señalo que las acciones que han de ser preventivas, porque las reactivas ya veremos quiénes las tienen que adoptar, pero los poderes públicos para el cumplimiento de estos principios, sobre todo el de la veracidad de la información, habrán de ser públicos
habrán de ser públicas, porque el problema es que no se puede ni reaccionar frente a ellas cuando no son conocidas. Entonces, que para garantizar el obligado control jurisdiccional cuando hay restricción de contenidos, o al menos que se pueda acudir a los tribunales, la mínima garantía es la transparencia. Eso, alguna ley lo ha incluido en la ley contraterrorista francesa respecto de la posibilidad de barridos masivos de datos con el tema terrorista, pues al menos incluyó la publicidad, porque si no se conocen estas medidas, y yo creo que otra posible medida, pero no sé si para introducirla en una carta de derechos, es que los órganos gubernamentales sobre la desinformación tengan siempre participación de expertos, jueces y sociedad civil, porque es la única garantía para que se dé esta posible transparencia y la posible reacción judicial frente a las mismas. Margarita Robles ha levantado la mano. Te oímos, pero no te vemos. O no te oímos ya. Margarita, no sé si querías intervenir. Sí, perdón. Quería intervenir en relación con el tema de la desinformación, que, como sabéis, además Lorenzo lo hemos comentado en alguna ocasión y hemos participado en actividades conjuntas, yo lo he tratado desde la perspectiva del derecho internacional. Entonces, ¿qué ocurre con la desinformación? Que si analiza el tratamiento que se hace a nivel internacional, hay tres formas de calificar la desinformación. O como un problema de derechos humanos, o como un problema vinculado al concepto de Estado y a la organización democrática, o como un problema de seguridad internacional, que es como, por ejemplo, entienden determinados países, como ocurre con China, la Federación Rusa y todos los que están en la órbita de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Cuál es el problema? Pues que en el caso de España, que aún no se ha hecho una definición en un instrumento normativo adecuado del tratamiento de la desinformación, lo primero que se adopta es una norma, que es una orden ministerial en la que se organiza desde la perspectiva de la seguridad. Y cuando segurizamos un tema, es decir, cuando un tema lo convertimos en una cuestión de seguridad, tenemos dos consecuencias. La primera es que priorizamos ese tema sobre el resto de los aspectos políticos, sociales o el resto de las cuestiones. Es una prioridad porque es un tema de seguridad. Pero el segundo problema es que admitimos el uso de medidas extraordinarias para resolver ese problema. Es decir, situar la desinformación, como se ha situado en este país, en ese contexto, me parece un problema muy serio, porque en realidad donde tenemos que movernos básicamente es en el marco constitucional en el que tenemos que ver como una materia asociada a derechos, a libertades, y a qué limitaciones o no pueden existir para contrarrestar ese tipo de actividad. No sé cómo lo ves tú, Lorenzo. Yo quería dar mi perspectiva del derecho internacional, es decir, ¿qué supone la calificación de la desinformación? Sí, muchísimas gracias. A mí me gusta el enfoque desde derechos y hoy sí que creo que, aparte de estas garantías como las que he comentado, creo que se deben imponer obligaciones a las plataformas que ya están tomando acciones de motu propio o por autorregulación regulada, pero deben de establecerse garantías de transparencia y de control respecto de las acciones que adopten las plataformas. Y al mismo tiempo, cuando es el Estado el que establece esas obligaciones, es decir, hay que controlar lo que ya de por sí hacen las plataformas y establecer garantías y transparencia. Y cuando sea el Estado el que imponga esas medidas frente a la desinformación o frente, por ejemplo, antiterrorismo, etcétera, etcétera, creo que ahí también, de nuevo, las garantías son similares. Es decir, garantía legal y también, especialmente, que haya garantías de transparencia de las políticas que se están obligando, de cómo se están aplicando y de los mecanismos de reacción. Pero sí que creo que hay que facilitar la posibilidad de imposición de obligaciones a las plataformas, pero dentro de un marco legal. Bien, no sé si hay alguna intervención más, lo digo por no extendernos demasiado en el tiempo, porque serían muchos los temas y este es un tema muy interesante, pero hay muchos otros. Si no hay más intervenciones al respecto, y muchas gracias también por las intervenciones que hay en paralelo, estoy tomando notas para el documento final de muchas de las intervenciones, pero pasaríamos al siguiente bloque.